La iglesia astuta también tenía por conveniente tener nuevos territorios y ampliar su fe, por ejemplo, ampliar su fe, en este caso, su fe religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban perdiendo, pues, gente. Ellos comenzaban a perder adeptos, a perder, pues, simpatizantes. Y la única manera, en este caso, de recuperarlos, era demostrando con algo heroico. Y las cruzadas se prestaban justamente para este tipo de acciones, las llamadas cruzadas, ¿no? ¿Y por qué se llaman así? Acá justamente viene el origen, ¿no? El origen de la palabra cruzada remonta a la cruz, hecha en tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte en estas iniciativas. Desde la Edad Media, el significado de la palabra cruzada se extendió para incluir a todas las guerras emprendidas en cumplimiento de un voto y dirigidas contra infieles. Tenían un tono religioso, ¿no? Un tono religioso. Por ejemplo, tú y yo habíamos robado, habíamos matado, habíamos hecho zafarrancho y medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Si queríamos limpiar nuestra culpa, nos uníamos a estos grupos religiosos, a estos grupos militares con una finalidad religiosa. Y con esto yo me iba, por ejemplo, a limpiar de mis pecados, a limpiar de mi culpa. Así, claro, eso era lo que iba a pasar en ese momento. Eso es lo que se iba a desarrollar en ese momento. Aunque parezca increíble, de esa manera se pensaba durante esos tiempos. Bueno, al final era un problema religioso, necesitamos gente que participe, y tanto fue la influencia en la iglesia que hasta los mismos reyes comenzaron a participar en eso. Varios reyes comienzan a tener una fuerte influencia en el actuar en estas contiendas, ¿ya? Vamos a ir revisando también esa parte ahorita, vamos a ir viendo. Y vamos a encontrar también aquí el nombramiento del caballero cruzado, ¿no? Se les va a nombrar en este caso. Después de pronunciar un voto solemne, o sea, un juramento de lealtad que este nuevo guerrero va a utilizar en cuestión de la fe católica, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado o su representante. Y era desde ese momento considerado como un soldado de la iglesia. A los cruzados también se les concedían indulgencias. O sea que esa indulgencia se te iba a perdonar. Si en esa cruzada tú matabas a alguien, no te preocupes. Dios te está permitiendo matar porque estás recuperando Tierra Santa para Él. Así que tú no sufras por eso. Si tenías que robar, no te preocupes. Dios no se va a molestar porque ese robo Dios te lo está permitiendo. El Papa tenía una fuerte influencia en ese tipo de ideas. Así que los cruzados hacían y deshacían como querían en ese momento. Y privilegios temporales, tales como excepción de la jurisdicción civil, inviolabilidad de personas o tierras. En este caso, pues, tenía ciertas prerrogativas este cruzado. Claro que también si morías, ya perdías todo esto, pero tu alma quedaba limpia de poder ir al cielo, según el pensamiento de el sector católico en ese momento, ¿no? Esos son los llamados cruzados, personas que tienen pues sobre su pecho esta famosa cruz, también llamados templarios o también llamados hospitalarios en este caso, que así también recibían ese nombre. Los llamados hospitalarios, ¿correcto? Luego de esto, por ejemplo, luego de esto, que se comenzaba a dar en las cruzadas y que muchas veces pues ocasionaba lo que sería
graves problemas, sobre todo para la sociedad, ¿no? La sociedad está bastante, por ejemplo, manejada por la iglesia. Ahora, recordemos que antes de esto, por ejemplo, antes de esto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? A ver, ¿qué es lo que había antes de esto, muchachos? Vamos a ver, ¿qué es lo que se estaba viendo antes de esto? ¿Qué es lo que estábamos encontrando, por ejemplo? A ver, vamos a ver. Ahora, en este caso, lo que vamos a encontrar aquí, sí, un momento, a ver. A ver. Entonces, en este caso, en las cruzadas, por ejemplo, teníamos este tipo de acciones, por ejemplo, ¿no? Este tipo de situaciones que terminaba finalmente, pues, ¿en qué? Terminaba finalmente en, más que todo, reforzar la idea católica. Ahora, vamos a ver también a los rivales. ¿Quiénes son los rivales? Los que están en el frente, por ejemplo. Vamos a comenzar ahí a revisar. Vamos a ver ahí. Las causas. Acá están las causas que estamos comenzando a encontrar, por ejemplo, ¿no? Las causas que comenzamos allí a apreciar. ¿Cuáles serían estas, por ejemplo? La primera, fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, que buscaba el control del comercio con Asia, ¿no? Comenzaban a buscar, en este caso, retomar lo que es el comercio con ese lado del mundo. Muchos feudales se dan cuenta que ya la tierra no es lo que les va a dar dinero. Y ya los feudales se dan cuenta que la tierra, en este caso, pues, va a motivar en estos casos pérdidas. Entonces dice, voy a buscar una nueva forma en este caso, yo pueda, en esta situación, ganar más ingresos. ¿Y cuál es esta idea que va a proponer? Comenzar el comercio. Y para poder comercializar, ¿qué necesitas? Necesitas colonias o mercados. Ahí puedes llevar tu producto y ahí puedes comenzar, como se dice, a obtener ganancias, ¿no? En tal caso no se podría. En tal caso no se podría, ¿ya? Entonces, por el afán hegemónico del papado, es la segunda causa, por el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, ¿ya? El Papa lo que tenía era un odio contra quién, un odio contra, o cierta tirria contra los árabes, ¿no? Y estos comenzaron a ganar adeptos, dos iglesias diferentes, formas de pensar distintas. Y entonces, el Papa, para poder implementar estas cruzadas, les da un tono, por ejemplo, un tono más heroico. ¿Y qué dice? Bueno, no vamos a conquistar tierras, no vamos a tener más mercados, sería feo, nos sonaría bien feo, sino que dice, vamos a luchar por Dios. Ah, eso suena mejor, ¿no? Claro, eso suena más convincente, pues, Papa, claro. Vamos a ir a luchar, a buscar territorios en nombre de Dios, por ejemplo. Y la gente pues se une pues a estas contiendas y decide partir junto
los reyes hacia lo que es la zona de Oriente, la zona de Asia, ¿no? La tercera causa, finalmente las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación del Islam, ¿no? O sea, esta es una lucha que que Dios quería que se haga, ¿no? Que Dios lo dice, lo dijo el Papa Urbano II en su famosa encíclica. Dios lo quiere, Dios lo dice. ¿Qué quiere que haga? Que vayas y conquistes Tierra Santa. ¿En serio? Sí. Los que lo hagan tendrán la bendición de Dios. Y la gente pues comenzó a ir. Los reyes, me vas a nombrar, me vas a dar títulos, cargos, riquezas. La iglesia, sí te voy a dar esas riquezas que tú me pides. Y los reyes comenzaron pues a ir poco a poco hacia esos lugares, ¿no? Para poder luchar. Correcto. Esas son las famosas cruzadas. Y eso que falta revisar, algunas que vamos a ir viendo poco a poco en detalle en este caso. Vamos a ver. Acá están los rivales. Algo que habíamos ya, por ejemplo, visto anteriormente. ¿Cuál? El Islam. Estos eran los famosos rivales. Los que se encontraban en la famosa península arábica. Esta gente, este grupo social, tenían un modo distinto de pensar, ¿no? Y vamos a revisar algunas menciones que son importantes. El Islam es una religión monoteísta surgida en el siglo VII en la península arábica, a partir de las enseñanzas de Mahoma, llamado el profeta. Según para el Islam, Mahoma es su único profeta que tiene, no hay otro más. Mahoma es el único que ha hablado con permiso de su Dios. ¿Quién es su Dios para ellos? ¿Quién sería su Dios, muchachos? ¿Quién sería en este? Alá, ¿no? Este famoso Alá era el Dios musulmán. Que era nuestro Dios también, ¿no? Pero con otro nombre, con el que hemos mencionado ahorita. Ellos no le llamaban Dios, le llamaban Alá. Ah, ya. Alá, sí. Y entonces, Mahoma escribe un libro llamado el Corán, donde en este libro, el Corán, por ejemplo, Alá, muy bien, Yamir, muy bien, sería Alá. Y el Corán era su libro de las verdades. Así como tú tienes en tu casa la Biblia, que es el libro de la verdad, el libro que te va a liberar de la carga espiritual, que te va a dar paz, tranquilidad, si lo lees, si lo estudias, ya, pues el Corán era lo mismo para ellos. El Corán era la misma forma como ellos, por ejemplo, comenzaban a trabajar o comenzaban ellos a profesar su fe. Ahora, si tú te unías a sus ideas, entonces tú terminabas convirtiéndote en un musulmán. ¿Qué es un musulmán? Es el que está sometido a Dios. Los musulmanes están sometidos a Dios en este caso, ¿no? Están sometidos a Dios, ¿correcto? Y con esto, por ejemplo, tenías que obedecerlos. Habían ciertas normas, ahí están los principios. Hay un solo Dios, Alá, y Mahoma su profeta. Tú tienes que defenderlos. No puedes permitir que los ofendan, ¿no? ¿Y de qué manera? Con dibujos, ¿no? Con blasfemias contra ellos, ¿no? O sea, no vas a permitirlo, porque eso es parte de tu idea religiosa. Practicar el salat o la oración, que es algo que va a enriquecerte espiritualmente a ti, ¿no? Ahora, la oración era fundamental, lo practicaban durante varias veces al día, 5 veces para ser más precisos. Durante esas cinco ocasiones, siempre tenían que hacerlo en el lugar donde estén. Tenían que practicar su fe, en este caso religiosa, ¿no? Luego también practican el Ramadán, que es el ayuno, durante un mes prácticamente. Ellos no van a comer ningún alimento condimentado, solamente agua y pan seco nada más.
Durante un mes tendrían que limpiarse tanto cuerpo como espíritu. Es lo que tendría el famoso Islam, ¿no? La religión islámica. Luego de ahí, encontramos la limosna o azok, que tenías que darle a la gente pobre. Dar lo que tú tenías. Lo poco que tengas tenías que dar. Eso era muy importante. Eso hablaba muy bien de una persona, ¿no? Claro, y hasta este punto todo parece tranquilo, todo parece normal. Defienden su religión, tienen su propia idea, me parece genial, me parece estupendo, pero acá viene lo terrible. ¿Qué cosa? Bueno, acá no tanto todavía. La peregrinación o Hajj a la Meca. Tienes que ir una vez en tu vida a este templo, a reunirte con tus creencias religiosas. Donde estés, tienes que ir alguna vez a la Meca, ¿correcto? Tendrías que irte a la Meca. Muy bien. Y esta es la parte un poquito que han comenzado ellos a distorsionar. ¿Cuál? Por ejemplo, la parte en la cual dice la guerra santa o jihad contra los infieles. Esa es la parte, por ejemplo, que ellos confunden y ellos consideran que tenemos que agarrar las armas y hacer que los católicos acepten su religión. Y si no lo aceptan, pues son rivales y comienza una guerra, ¿no? Así ha comenzado el Islam a desarrollarse. Y estas ideas en las cruzadas se intentaron erradicar, ¿no? Se intentaron pues terminar con ellos. ¿Se lograrían? No se lograrían prácticamente, ¿no? Pero dejó varios beneficios de las cruzadas, no tanto espirituales, porque miren, fueron 8 cruzadas las oficiales, ¿ya? 8 cruzadas las que se puede considerar oficiales, solamente 8. Y de las 8, ¿cuántas, por ejemplo, llegaron? ¿Cuántas, por ejemplo, llegaron a tomar Jerusalén? Solamente una cruzada. De las 8 que hubieron, solamente una cruzada llegó y cumplió su objetivo. Profesor, yo había leído que otras cruzadas sí llegaron a Jerusalén. Claro, sí llegaron, pero llegaron, en este caso, van a llegar, pero como peregrinos. Ellos no van a llegar, ellos no van a llegar como, como dueños de la tierra, ¿no? Se les permite, ¿saben qué? ¿Para qué vienen? No, no, ¿quieren la guerra? No, queremos ingresar como peregrinos. Ah, ya, si es así, pase. Y así logran varios ingresar, pero no toman Jerusalén, ¿no? No llegarían a tomar Jerusalén. Ah, ya. Por eso es que estas guerras solamente va a ayudar a cierto sector. ¿A quienes, por ejemplo? A los comerciantes. Ellos son los que al final son los más ganados, como se puede decir. Así, ¿por qué? Porque en base a esto, ellos comienzan a tener varios comercios con diferentes zonas. Obtienen riquezas, muchas riquezas. Allá, claro. Y vamos a ir viendo cómo es que se va dando poco a poco, ¿no? Se va a debilitar el poder feudal, lo que habíamos visto antes, ¿no? El famoso feudalismo comienza en este caso a decaer. Ya no es tan importante, por ejemplo, el famoso feudalismo, porque el comercio ahora está tomando la posta, ¿no? El comercio es ahora lo que da riquezas a esta famosa población. Vamos a ver qué más pasó. La expansión del Islam, ¿no? El Islam se expandió durante los siglos 7 y 8 a través de la conversión y la conquista militar. Hacia el año 650, los califas o sucesores de Mahoma habían constituido un Estado islámico,
que abarcaba Arabia, el creciente fértil, la región de Mesopotamia, así como territorios que hoy ocupan Líbano, Palestina y Egipto. A principios del siglo VIII, el Islam se extendió desde las regiones periféricas de China y la India, por el este hasta el norte de África y casi toda la península ibérica, por el oeste, amenazando el poder de la iglesia. Ahí está el motivo, muchachos, del por qué la iglesia le puso el ojo al Islam. Estaban avanzando demasiado. Y cuando alguien comienza a avanzar demasiado, aunque te diga, no, no va a tocar tus cosas, ten cuidado, este tiene otras ideas. Y el Papa también dijo, bueno, vamos a jugar de igual a igual. Y también comenzó a usar a su gente y dijo, vamos a convertir a estos herejes en cristianos. Y comenzó un conflicto, comenzó las famosas cruzadas. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Mire todo lo que el Islam abarcaba. No era poca cosa, por ejemplo, ¿no? La península arábica, tenemos la zona de África, hasta España llegó a ocupar, por ejemplo. España también llegó a ser dominada por los musulmanes. Recuerden que, ¿cómo se llama esta obra de un caballero español que luchó contra los musulmanes? Que era de su sangre, dicen, desciende la famosa, el linaje de los reyes de España. ¿De quién estamos hablando? Ahí está, el toque, captaron el dato. Corazón de León. Era español, este es el inglés, el anglosajón. Tenía dos hijas, ¿no? Dos hijas. Doña Elvira y Doña Sol, por ejemplo. ¿De quién estamos hablando? Estaba casado con su esposa Doña Ximena. Apareció mucho en la literatura, por ejemplo, castellana, y que lucha contra los musulmanes, por ejemplo. No es que no han leído la obra. Bueno, al menos no la han escuchado por ahí. ¿Cuál profesor? Esta obrita que se conoce como el famoso, a ver, el cantar de qué. Ah, con eso lo sacan, pues ya con eso lo sacan. El cantar de qué, por ejemplo. Ahí está, ahora sí, pues ahora sí. El cantar del mío sí, esa es la obra que recapitula pues la historia de cómo los españoles luchaban contra los musulmanes por sacarlo de su territorio, porque estaban expandiendo bastante. Miren, Bizancio era una pequeña porción. Los imperios europeos eran bastante pequeños en comparación con los árabes, ¿no? Que estaban, como se dice, diéndose a varios lugares o varios sitios a conquistar. Vamos a ver, sigamos ahí. Y entramos ahora sí a las famosas cruzadas. La primera cruzada fue iniciada por el Papa Urbano II. Nos dijeron siglo XI, 1900 o 1096 hasta 1099. Se puede decir que comienza la primera cruzada. Esta fue motivada por el Papa Urbano II. Este Papa es quien dice, ¿no? Dios lo quiere. Él quería que sean estas cruzadas, ¿no? Y en ella se van a reunir, por ejemplo, 5 grandes ejércitos nobiliarios, ¿no? O sea, eran nobles los que luchaban y reyes, que procedían de Francia, del sur de Italia y de las regiones de Lorena, Borgoña y Flandes. Al lado de la cruzada de la nobleza se materializó otra constituida por el pueblo llano, campesinos y la gente de las ciudades. La cruzada de los pobres, dirigida por Pedro el Ermitaño de Francia, por ejemplo, ¿no? Este dirigía la famosa cruzada de los pobres. La cruzada de los pobres, correcto. Este tenía la famosa cruzada de los pobres, correcto. Ahora,
En esta cruzada de los pobres, la gente que iba en estos casos, era gente que también pues quería el perdón, por ejemplo, ¿no? Quería el perdón. Y al querer el perdón, por ejemplo, al comenzar a querer el perdón en estos casos, eh, se unió caminando. Bien serios ellos bien serios, comenzaron, por ejemplo, a que agarrar sus cosas y si Dios quiere que vayamos, pues iremos, decían ellos, ¿no? Y agarraron sus cosas y comenzaron a partir hacia este lugar. Se fueron caminando, se fueron caminando, se fueron en su ruta. Mira, vamos a ver aquí. Vamos. Desde Europa, desde aquí, por ejemplo, ellos comenzaron a avanzar, ellos comenzaron a caminar y comenzaron a llegar a la zona de Nicea, en lo que es eh, la zona tomada por los musulmanes. ¿Qué creen que hicieron estos campesinos contra guerreros, en este caso, pues ya seyúlcidas? Nada, agarraron y los mataron a todos. Los llegaron a matar a todos. Así, sí, fueron bien desgraciados, ¿por qué? No dejaron a nadie con vida, lograron dejar en este caso. A nadie con vida lograron en este caso, pues dejar ahí, en este caso, pues luchando. No, pero ¿qué iban a hacer en sí? Para hacer fraude, ¿qué iban a hacer con palos? ¿Qué iban a hacer, por ejemplo, con, con su fe nada más? Fue una matanza simplemente. Eso terminaría siendo pues una matanza, ¿no? Termina siendo una total matanza. Ahora le toca a quién? Le toca ir, por ejemplo, ahora a a los famosos nobles. Ellos sí van a lograr llegar. Y estos van a establecerse con quién? Con la figura, por ejemplo, con la figura, en este caso, de lo que sería el duque de Lorena, ¿no? Godofredo Bullón, por ejemplo. Godofredo Bullón es quien va a dirigir esta famosa cruzada, la primera. Va a ser quien la va a terminar dirigiendo, ¿no? La va a terminar dirigiendo. Y en este caso, logran tomar Jerusalén. Por casi unas 4 o 5 décadas, 50 años duraron ahí. Casi 50 años. Hasta que, por ejemplo, en estos casos, hasta que, por ejemplo, eh, volverían, en este caso, pues, a perderlo otra vez. Pero claro, lo que nos recuerda esto es, por ejemplo, es que fueron la única cruzada que llegó a tomar Jerusalén. Después las 7 que vienen, las 7 que se van a desarrollar, ninguna de ellas logró hacer, ¿no? Al menos fue lo único que se les va a resaltar a estos personajes. Es lo único que se les va a resaltar a estos personajes, en este caso, ¿ya? Se le va a mencionar. Muy bien, vamos a ver, siguiente punto. Aquí está, por ejemplo, la ruta que sigue. Aquí en Nicea es donde hacen la matanza, ¿no? Matan a más de 40.000 campesinos. Prácticamente, pues, ninguno llegó a sobrevivir en este caso. Ninguno llegó, pues, a sobrevivir en ese momento, ¿no? No llegaría, pues, a sobrevivir. ¿Correcto? Vamos a ver, vamos a ver. Fue la ruta que ellos siguieron en esta primera contienda. Luego de ahí sigue la segunda cruzada.
Esta segunda cruzada, la de los emperadores de Francia, ahí va a ir, por ejemplo, en este caso, Luis VII va a ir por Francia y el Imperio Germánico con Conrado III. Ellos son los que van a hacer esta cruzada. El Papa los llama, ¿no? Y le dice, ¿saben qué? Ustedes van a comenzar en su cruzada. Ya, está bien, hagamos la cruzada. Y parten hacia lo que es la zona de Jerusalén, ¿no? Ahora, por más esfuerzos que ellos tuvieron, el famoso jefe árabe Saladino logró recuperar Jerusalén. De esta manera se llegó a perder estas tierras después de 50 años de guerra, ¿no? Esta fue la famosa Segunda Cruzada. Esta fue la famosa Segunda Cruzada que se comienza a desarrollar en estos casos. Muy bien. La Tercera Cruzada, que vendría luego ya en el año 1189 hasta 1192, la Tercera Cruzada se realiza esta nueva ofensiva dirigida por el emperador germano, los reyes de Francia e Inglaterra. Fracasó también, ¿no? Fracasaría también. Jerusalén siguió en las manos de los turcos. Aquí justamente aparece ¿quién? Aquí justamente aparece lo que sería, llega a aparecer ¿quién? Aparece la famosa figura, del rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Es aquí donde aparece, por ejemplo, esta famosa figura de este gobernante. Así, claro, comenzaría a surgir en estos casos, ¿ya? Y él ingresa, pero no ingresa a tomar Jerusalén. Él ingresa como un peregrino más, alguien que iba a llegar a rendir, pues, a ser un devoto de Dios. Allá dice, paz, paz. Tampoco tuvo resultados, tampoco llegó a tener resultados, ¿no? No tendría lo que se esperaba esta famosa contienda. Luego sigue la Cuarta Cruzada, ante la iniciativa del Papa Inocencio II, en el año 1204, 1202, 1204. Se asalta Constantinopla, fundando el Imperio Latino, por ejemplo, ¿no? En este caso, en esta Cuarta Cruzada, los venecianos son los que logran cambiar el destino. ¿Por qué? Los venecianos, ellos no buscaban Tierra Santa, ellos buscaban tener tierras para poder vender. Y le pagan a los cruzados, le pagan a estos famosos mercenarios, ¿para qué? Para que ellos puedan asaltar, robar en nombre de paz. Esto fue un fracaso, por ejemplo, ¿no? Esto sería un completo fracaso. Luego de ahí viene la famosa Quinta Cruzada, o llamada la cruzada húngara, ¿no? El rey de Hungría y Austria parten hacia allá, ¿no? Andrés II sería el rey de Hungría que intenta tomar, por ejemplo, la zona de Jerusalén, pero no lo lograría. Incluso no se está tomando en cuenta la famosa cruzada de los niños, porque no hubo guerra pues en ese momento, ¿no? Se hizo una cruzada de los niños también. ¿Cuál fue la idea? Esteban de Cloyes era el niño que había soñado, ¿no? Este niño, a Esteban de Cloyes, había soñado que Jerusalén era recuperada por la gente, de que Jerusalén nuevamente volvía a los que le correspondía. Pero decía Esteban de Cloyes, los que van a recuperarla son sangre virgen, sangre casta, sangre pura.
Y no se les ocurrió mejor idea que mandar a los niños a esta famosa cruzada. Si Dios dice que la sangre pura es la que va a tomar, por ejemplo, va a tomar en este caso Jerusalén, pues bueno, voy a acatar esto, voy a comenzar a acatar esto y en este caso, pues comenzaron a mandar a los niños, ¿a qué? En barcos los comienzan a meter en barcos y 7 embarcaciones salieron desde la que es Francia, con puros niños, con la intención que ellos iban a llegar, por ejemplo, de que ellos iban a llegar y que iban a tomar lo que es la zona de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que consiguen con esto, por ejemplo? ¿Qué es lo que consiguen? Los 7 barcos naufragan algunos, o sea, en pleno mar los niños murieron. 2 de ellos, de los 7 barcos, 2. Y los 5 que quedan ahí, ¿dónde creen que queda? ¿Dónde creen que llega a ubicarse? Esos pocos barcos que llegaron ahí se terminan ubicando en la zona de, en este caso, en la zona de Alejandría, puerto más importante en la compra y venta de esclavos. Los 5 barcos con los niños adentro terminaron sirviendo como esclavos. Nadie más supo de ellos. Miren todo lo que ocasionó, por ejemplo, una idea religiosa. No siempre los líderes religiosos son los que tienen la razón, por ejemplo, ¿no? Miren estos papas, realmente hicieron pues varias sandeces, ¿no? Por no decir burradas en ese momento. ¿Solo por qué? Por mantener su posición, en este caso, dentro del sector espiritual. Vamos ahí en la Quinta Cruzada. En la Sexta Cruzada, Federico II de Alemania tomó Belén, Nazaret y Jerusalén, pero ese tampoco la tomaría por completo, sino con permiso nada más para que ingrese. Y la séptima y octava, hecha por este caso Luis IX de Francia, o Luis también llamado el Santo, o San Luis, moriría a causa de la peste, que adquiriría en las zonas de, en este caso, Asia. Y así acabó las famosas cruzadas. Si tú te das cuenta, ¿qué fue o cuáles son las consecuencias que trajo esto? Son las siguientes. Estas son las consecuencias que se logró traer. La primera, consecuencia religiosa. ¿Cuál es? Presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam, ¿no? Aquí podemos apreciar en este caso que el Papa recobra renombre, pero a un muy alto costo. Mucha gente murió en eso. Pero bueno, el Papa dijo, no, esa gente en el cielo ahorita. Esa gente está arriba en el cielo, gozando de la gracia de Dios por haber luchado para él, ¿no? Según su idea religiosa que tenía en ese momento. Vamos. Luego, consecuencias políticas. Debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. ¿Por qué, profesor? Como la gente se fue de los campos, ya nadie cosechaba, nadie cultivaba. Correcto. Nadie comenzaba a trabajar la tierra otra vez. Entonces, los señores feudales perdieron poder. ¿A quién van a mandar? Varios de ellos quedaron en bancarrota luego de que participaron en las cruzadas. ¿Y qué hicieron? Se acercaron al rey y se comenzaron a quedar como simples vasallos, ya no como feudales. ¿Quién fue el que ganó?
en estas cruzadas? Aquí vamos a ver consecuencias económicas. Abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, Génova, Venecia y Pisa. Comienza a aparecer una nueva clase social. ¿Cuál? Surge la burguesía. ¿Y qué es la burguesía, profesor? La burguesía, la burguesía es, por ejemplo, es cuando uno crea empresas y las empresas crean ganancias y las ganancias crean pues fama. Y esta gente comenzó a surgir. No era noble, pero tenía invertido su dinero en el comercio y comenzaron pues a duplicar sus ganancias, ¿no? Y la burguesía comienza a acentuarse ¿dónde? En las ciudades, creando fuertes mercados en este caso. Comienza a crear fuertes mercados, ¿ya? Comenzaría a desarrollar. ¿Y qué es lo que traería como consecuencia esto, muchachos? Traería como consecuencia la aparición de las ciudades. Comienzan a aparecer las ciudades en ese momento. Marsella, Manchester, eh, comienza, por ejemplo, Ansburgo en Alemania, ¿no? En Sevilla, ¿no? Granada ya en España, ¿no? Comienza a aparecer nuevas ciudades, donde ahí la gente se va a agrupar. ¿Y por qué? Porque el burgués crea talleres y en los talleres la gente va a trabajar por dinero. Ya el campo ya lo dejan de lado y dice, mejor me meto al rubro de manufactura. Y comienzan pues a trabajar. Cambia la economía gracias a las cruzadas. Luego, consecuencia social. Eso es algo muy importante. Se pasó de la vida del campo, ahora la vida de la ciudad. Comienzan a hablar de la vida de la ciudad, ¿no? Las ciudades comienzan a desarrollarse en las ciudades. Ya surge la burguesía, ya los feudales desaparecen y comienza una etapa más moderna, lo que terminaría convirtiéndose en el famoso Renacimiento más adelante, ¿ya? Luego de aquí, consecuencias intelectuales, lo que vamos a ver las siguientes semanas, el famoso Renacimiento europeo, literatura, arte y ciencias, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a hablar de quién, vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. ¿El creador de qué? El creador de El Príncipe, por ejemplo, ¿no? Él crea El Príncipe. Obra dedicada, por ejemplo, ¿a qué? Obra dedicada a enseñarle a los gobernantes la mejor manera de actuar. Era un manual para que tú puedas aprender a gobernar. El famoso libro de El Príncipe de Maquiavelo. Muy bien. Consecuencias, ahí están las consecuencias políticas, económicas, sociales, intelectuales y religiosas. ¿Correcto? Vamos a ver las preguntas. ¿Qué tendríamos ahora que revisar? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, muy bien, Yamir. Irka, muy bien. El fin justifica los medios. No importa lo que haga, no importa lo que yo haga, con tal de que obtenga mi resultado, eso es para mí lo que vale. Así tenga que matar a cuanta gente vea. Porque el fin justifica los medios, decía en ese momento, ¿no? Una frase sentenciosa y bastante maliciosa, por ejemplo, ¿no? Finalmente, y vemos las cruzadas, cómo es que se comenzaron a desarrollar por diferentes partes de Europa y Asia en ese momento, ¿no? Vamos a ver, dejemos aquí compartir esto y vamos a las preguntas. Vamos, veamos a las preguntas. Vamos, veamos ahí en este caso.
Vamos. Vamos a compartir. Listo, vamos aquí a revisar, por ejemplo, las famosas cruzadas. Las famosas cruzadas. Bien, vamos a ver aquí. Vamos aquí a la primera pregunta. Vamos a ir haciendo la primera pregunta. Vamos a ver. ¿Qué institución es la que organiza las cruzadas? A ver, muchachos. ¿Quién se encarga de llevar las cruzadas? Ahí está, el toque nada más. Al toque ahí. Claro, muy bien, García Magallanes. ¿La iglesia? La iglesia, ¿no? Esta fue bandida, la iglesia en ese momento. La iglesia fue bastante pícara en ese entonces, ¿no? Era una... Entonces no era la iglesia que conocemos actualmente. No, bueno, la iglesia católica sí, es la que conocemos o la que tenemos nosotros en la actualidad. Por eso digo, la iglesia era bastante bandida en ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia acaparaba toda la riqueza a costa de quién, del pueblo. Claro, pues, ¿no? La iglesia de ahora es una iglesia se podría decir, con menos influencia que en esos tiempos. Está más regulada, ¿no? El Papa comete menos atrocidades como lo hacía en ese momento, ¿no? ¿Cuándo un Papa te va a mandar matar, por ejemplo? ¿Acaso has visto a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco I que ha dicho eso? No, pues, estos papas no. La Iglesia Católica tuvo un tiempo oscuro también, ¿no? Tuvo un tiempo en el cual ocasionó graves conflictos en Europa. Como por ejemplo cuando aparece la familia Borgia, ¿no? Los Borgia fueron tan poderosos que ellos incluso le pagaron al papado para que nombre a uno de sus hijos como papa. Y su hijo no tenía pinta ni de cardenal ni nada, pero fue papa. ¿Todo por qué? El dinero los corrompía en un momento determinado a la iglesia. O sea, si hablamos de Iglesia Católica, hay momentos lúgubres que pasó, etapas oscuras, igual, ¿no? Bastante desgarradoras. Muy bien. Número 1, alternativa A, la iglesia. Número 2, vamos a ver. Al conquistar Jerusalén, la cruzada se eligió como gobernador y defensor del Santo Sepulcro A. Ahí está García, muy bien. A Godofredo, muy bien. Yamir Pirca, Godofredo de Bouillon. Este sería el famoso personaje. Godofredo de Bouillon. 2 alternativas. 3, muchachos. Una de las causas del renacimiento urbano es, a ver, ¿por qué se da el auge de la ciudad? Vámonos a la ciudad ahora. Todos a la ciudad. Ya dejemos el campo. Igual, ahorita nosotros vivimos ¿dónde? En la ciudad, ¿no? Poca gente va al campo a vivir, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el campo las cosas no son tan accesibles como aquí en la ciudad, ¿no? Vamos a ver. ¿Quieres tu pollo a la brasa? Te vas allá a la Plaza de Armas a buscar tu pollo a la brasa. Estás en el campo, no vas a conseguirlo con facilidad. Ni con delivery. Vamos a ver. A ver, me dicen la A y me dicen la B. Vamos a ver. Claro, vamos a ver. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, muy bien, García, muy bien. Muy bien, Daisy. Aparición de la nueva clase social llamada burguesía. ¿Y por qué? Porque esta burguesía va a comenzar a crear talleres, los talleres. Luego esto se convierte en ¿qué? Esto se va a terminar convirtiendo en lo que sería, por ejemplo, las industrias, comenzando la etapa industrial en grandes ciudades de Europa, ¿no? Como por ejemplo París, por ejemplo Londres, por ejemplo Marsella en Francia,
o Manchester, Old Trafford, donde ahí, por ejemplo, comenzaría a desarrollarse las grandes industrias. ¿De quién? De los burgueses. Por eso es que la gente dice que cuando uno tiene dinero, ¿qué debe hacer? Comenzar a moverlo, invertirlo en cosas, ¿no? Comenzar a crear empresas, ¿no? Emprendedor se le llama a un burgués ahora, ¿no? Ya cambia el nombre, es un emprendedor ahora, es un burgués. La burguesía. ¿Es bueno? Bueno, sí. Mientras des productos de calidad, sí es bueno, muchachos, sí es bueno. Vamos a ver, número 4. Número 4. Godofredo de Bouillon y Balduino intervinieron en la cruzada número. Vamos a ver, ahí está, muy bien, García. Primera cruzada. Así es, primera cruzadita, primera cruzada. Y esta cruzada es la que ellos ganan Jerusalén. Ellos adquieren Jerusalén, por ejemplo, ¿no? La única que logró su objetivo, la única que logró pues su cometido. 4D, 4C. Vamos a ver, número 5. Recuperó Jerusalén en la cruzada señorial. Recuperó Jerusalén en la cruzada señorial. ¿Cómo señorial, profesor? O sea, van los señores, los duques, ¿no? O llamada cruzada de los nobles. Ellos son. ¿Quién recuperó Jerusalén? ¿Quién sería, por ejemplo? Ahí está, muy bien, muy bien. La D, la A. No, sería claro, la A sí. Godofredo de Bouillon recuperó Jerusalén en la famosa cruzada señorial o también llamada cruzada de los nobles, en este caso. La cruzada de los nobles. Godofredo de Bouillon, ¿no? Y es el famoso eh, arzobispo de Papa, ¿no? Claravel Ademar, ¿no? Claravel de Ademar, el obispo del Papa. 6. Promovió y dirigió 2 cruzadas a Jerusalén. Un rey hizo 2 cruzadas. Tenía buena plata, ¿no? Tenía buen billete, porque hacer una cruzada te acarreaba buen gasto también. ¿Quién sería, por ejemplo? ¿Quién sería? ¿No? ¿Quién llegaría a ser? Eran como chiquitos malcriados. Si un rey lo hacía, el otro, por más que esté económicamente en la ruina, hacía también su cruzada, para no quedar mal. Si él puede, yo también puedo decir. Y el pueblo terminaba, pues, eh, con las peores consecuencias. Con las peores consecuencias. Este personaje murió por la peste, una peste que se desarrolló en Egipto. Primero fue tomado prisionero, pagó un rescate muy cuantioso. Regresó a Francia, armó otra cruzada, regresó, ahí se enfermó y terminó muriendo por la famosa peste. Claro, San Luis, ¿no? Luis noveno, muy bien, Quincho, muy bien. Encontramos ahí, número 6, alternativa B, 6 B, muchachos. 7. La toma militar de Jerusalén se produjo ¿en dónde? Ahí está. Toque nada más al toque, muchachos. Muy bien, García. La primera cruzada en la etapa señorial. Muy bien. 8. Las causas que determinaron la guerra de las cruzadas fueron. Vamos a ver. Las causas que determinaron la guerra de las cruzadas fueron. A ver, cristianizar Oriente. Vamos a ver. Cristianizar Oriente. Vamos a ver. Vamos con la A. Vamos con la A. Sería, en este caso, no. En este caso,
comienza el proceso de cristianizar, expandir el catolicismo ¿a dónde? Hacia la zona de los árabes, ¿no? Cristianizar. Como les he dicho antes, enfrentar dos religiones en ese momento era pues una bomba de tiempo, ¿no? Cuando es lucha religiosa, estamos de malla. Ahí la razón no entra allá. Entra el fanatismo a luchar ahí. Vamos a ver, 9. Concilio que la Iglesia realizó para oficializar la cruzada señorial. La B. Ahí está, el Concilio de Clermont por Urbano II, muy bien, también Ariana, correcto. Sería número 9, alternativa B. ¿Qué es un concilio, muchachos? A ver, ¿qué es un concilio? ¿A qué llamamos concilio, por ejemplo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Contrato. Es un contrato, ya. Es una especie de documento en la cual se firma el deseo del Papa. El concilio es un acuerdo entre el Papa y los nobles, o el Papa y los cardenales. Y este concilio determinaba que se otorgaba la limpieza espiritual, la excomulgarse o purgar sus penas si es que iban a estas cruzadas, ¿no? Ahora, te pregunto a ti, si a ti te dicen ahorita, todos los del Perú que quieran ir a Jerusalén a recuperar la tierra, les vamos a limpiar sus pecados, ¿tú irías? Te prometen eso. No vas a cometer, ya no tienes más pecado, te limpias del pecado. ¿Tú dirías? Yo no iría, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia no es tan poderosa como era antes. Además, pues ahora no nos pueden obligar en este caso a ir. Además, ir a una guerra, ¿sí? Sería pues, volveríamos a la Edad Media, ¿no? Con este tipo de papas, líderes religiosos bastante fanáticos. 9. 10. El finalizar la primera cruzada se estableció en Tierra Santa. Vamos a ver, ¿qué se establece? Vamos a ver. ¿Qué es lo que encontraríamos ahí, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que encontraríamos ahí? Pero el reino latino se hizo en la primera cruzada. Eso no se hizo más adelante, muchachos. ¿No? Eso aparecía más adelante todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién sería, por ejemplo? ¿Qué es lo que se va a encontrar ahí? La E. Vamos a ver. El califato cristiano de Jerusalén. Vamos a ver. 10E y la número 11. Ardiente predicador de la segunda cruzada. ¿Quién sería? Gualterno sin haber, Godofredo Bullón, Luis VII, San Bernardo o Pedro el Ermitaño. Vamos. Ahí está. Ahí está. Segunda cruzada. Esta sería motivada por quién, por ejemplo. Ya me dieron por ahí un nombre, por ahí los muchachos me dan un nombre por ahí. En este caso, pues, dime. Vamos a ver. Porque al final hubieron varios líderes, pues, en este caso religiosos que motivaban a su gente, ¿no? Los incitaban, en este caso, por ejemplo, a continuar las luchas que ellos habían comenzado en ese momento, ¿no? Algo que no era muy sano, que digamos, pero bueno, era lo que había en ese entonces. Pedro el Ermitaño, pero Pedro el Ermitaño fue en la primera. Pedro el Ermitaño fue en la primera, que llevó a la gente a morir nada más a Nicea.
sea, no sé, La sé. Profesor, la sé. Luis VII, que en este caso sería uno de los más adeptos, uno de los más fervientes, en este caso, uno de los católicos más fervientes que tendríamos, por ejemplo, ¿no? En este caso, el famoso, pues, Luis XVI, ¿no? Pero ¿quién lo motivó a él, por ejemplo? Ya por ahí me dijeron, ¿quién? Sería, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, ¿no? Este sería el máximo predicador. Este fue su mano derecha de quién, por ejemplo. Fue mano derecha del Papa Eugenio III, ¿no? Y este le mete la idea a quién, a Luis VII, el monje, vamos, le dice, bueno, está bien, dice, vamos pues con todo, ¿no? Y llama a su pata, ¿quién? Conrado III, en este caso, emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Y así se iban jalando entre ellos, ¿no? Iban yéndose a un conflicto en el cual no iban a salir muy bien librados, que digamos. Muy bien, número 11, alternativa. Número 12, vamos a ver. Número 12, vamos a ver qué dice acá. Representó la causa de la Tercera Cruzada. ¿Cuál fue la causa de la Tercera Cruzada? Vamos a ver. ¿Cuál sería? ¿Cuál vamos a encontrar nosotros? La expansión del comercio en el Mediterráneo. Claro, expansión del comercio en el Mediterráneo. Vamos a ver ahí. Comenzamos ahí a ver el creciente desarrollo de qué? Del comercio en lo que es, por ejemplo, en este caso, la zona de Europa y Asia. Número 13. El concilio de Clermont en el siglo XI, de vital importancia para el desarrollo de las cruzadas, aconteció ¿en dónde se llevó este famoso concilio? A ver, ¿en qué lugares comenzó a desarrollarse? ¿En qué lugar ¿Sí? comienza? ¿En dónde? Francia. En la zona de Francia, ¿no? Clermont, Francia. 13, alternativa D. 14. Viejos, mujeres y niños no vacilaban en seguir sus pasos, atraídos por la fe que emanaba de aquel hombre. Solo su ardor proselitista los encaminó. ¿Quién fue este famoso personaje? ¿Quién sería este hombre que proselitista es aquel que da un discurso, ¿no? Convoca a la gente, los lleva, Urbano Ramón. ya, ya, vamos a ver. Pero este era uno de clase baja, Urbano II, un papa, ¿no? Papa. ¿Quién sería este primer hablantín en la primera cruzada que llevó a mucha gente, por ejemplo, a la muerte? Pedro el Amigo, Pedro el Amigo, o cómo se le llamaría, por ejemplo. ¿Cómo es que comienza a llamársele a este personaje, por ejemplo? A ver, ¿cómo comenzaría a llamarse? ¿No? Porque Pedro, a él se llama Pedro el Ermitaño, por ejemplo, ¿no? Él es Pedro el Ermitaño, Pedro el Ermitaño, que en este caso pues también se le conoce como Pedro de Amiens, por ejemplo, ¿no? Pedro de Amiens.
Vamos, 14, 14A, 15 por ahí. Las cruzadas acontecieron durante los siglos. ¿Qué siglos fueron estos? 11 y 13. 11 y 13. Bien, marcamos. 11 y 13. 16. Firmó un tratado con el sultán turco Saladino, que permitió a los cristianos visitar el Santo Sepulcro en Jerusalén. Entran como peregrinos, nada más. Ricardo Corazón de León. Esto es con Ricardo Corazón de León, ¿no? Este firmó. Este es un acuerdo. No entramos como guerreros, ni vencimos. Entramos como peregrinos por si acaso Saladino. Ya. Pase nomás, pase. Ingrese. Vamos a ver. En la 17, por ejemplo, se logró tomar por asalto Jerusalén en 1099, durante la Primera cruzada. primera cruzada. Está la primera cruzada. 18, vamos a 18. Vamos a la 18. Esta cruzada destacó por su interés económico y su triste desenlace al saquear la ciudad de Constantinopla, por ejemplo. La cuarta. Claro, la cuarta, o también llamada la famosa cruzada veneciana. Cuando ellos iban al sepulcro, o supuestamente a Jerusalén, ¿no?, a liberarlos, los venecianos le pagan y dicen, no, no vayan, conquisten tierras para nosotros. Y los hospitalarios, los templarios, dijeron, bueno, está bien, vamos a ir pues a buscar conquistar tierras para ustedes. Los venecianos fueron los que más ganaron en esa cruzada. ¿Cómo se llama ese vaso que mucho se hablaba en esos tiempos? Había un vaso que era una joya religiosa, que hasta el día de hoy apareció en un libro mencionado. ¿En qué libro? En este libro de Dan Brown, por ejemplo, el Código Da Vinci. ¿Cómo se llama esa copa que se tenía, por ejemplo? ¿Recuerdan ustedes esa copita? Ahí vamos al final a indicar. La copa de la vida. Ahí está, muy bien. La copa de la vida, la copa de, vamos a ver, un cáliz era, ¿no? Una copita que tenía sangre. Y según esta sangre, ¿era de quién? Y que lo guardaban como un tesoro. Era del Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios. El famoso santo que, el Santo Grial, por ejemplo, ¿no? Esa era la famosa historia, que muchos templarios saqueaban para buscar esa famosa reliquia. 19. Acerca de las cruzadas. No fue una de sus consecuencias. Vamos a ver. No sería una consecuencia de estas cruzadas. Vamos a ver. Ahí está. La guerra de los 100 años. La de los 100 años todavía, pues, no sería un motivo, sino sería, pues, motivos territoriales. Número 19, alternativa B. 19, y vamos a la última preguntita. Edicto de Mersenne, establecido por el rey Carlos el Calvo, ¿qué señalaba, por ejemplo? ¿Qué es lo que estaba señalando? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que indicaba este famoso edicto? Edicto que, pues, edicto es, por ejemplo, una orden creada por los nobles. ¿Quién sería, por ejemplo, quien plantea el famoso edicto de Mersenne, por ejemplo? ¿O qué es lo que dice este edicto? ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿En qué consiste este famoso edicto? A ver. Inmunidad de las tierras septentrionales. ¿Y qué son tierras septentrionales, por ejemplo?
¿Cuál es? Vamos a ver. Mm. El famoso edicto de Mersenne, por ejemplo, ¿qué establecía? Establecía, por ejemplo, que toda persona libre debe buscar un protector, por ejemplo, alguien que los protegiese, ¿no? Número 20 sería alternativa C. Alternativa C. Bien. Número 20, alternativas. Vamos a ver aquí las cruzadas y la próxima semana debemos estar revisando, por ejemplo, ahora la parte de cómo surge la ciudad, ¿no? El desarrollo urbanístico en Europa. Aquí estamos ya comenzando a mencionar que la ciudad. Vimos la semana anterior feudalismo. Ahora vemos las cruzadas. De las cruzadas, las ciudades, cómo se forman. Y vamos a hablar de las universidades europeas en ese momento. ¿Ya, muchachos? Vamos a quedarnos ahí por el día de hoy, pero la próxima semana vamos a continuar con el siguiente temita que estamos mencionando. Y de repente por ahí ingresamos nuevamente con la parte del Perú, ahora entrando a la etapa de el final del primer militarismo. Muy bien, vamos a quedarnos ahí por el día de hoy, muchachos, y nos vemos ya la próxima semana. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna? Perfecto. Ya, dime. Vamos a ver. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Me pueden? Ya. A ver, dime. Hasta luego, digo, profesor. Ah, ya, listo. Hasta luego, Dain. Cuídense ustedes también, cuídense y nos vemos ya la próxima semana para seguir avanzando, ¿ya? Por ahí nos indica el coordinador si hay algo que quiere mencionar, algo adicional. Hasta luego, Yamin Pirca, hasta luego, Daisy. Nos vemos hasta la siguiente semana, ¿ya? Vamos a ir terminando y ya parece que hemos pues, culminado nuestro material el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima vez. Hasta luego.